¿Cómo están? Esto es Que no te choreen. Y seguimos en la charla con Rosy Aguilera. Muchas gracias, Rosy. Vamos a seguir hablando de este tema tan importante de los Dreamers. Uno de ellos me decía, yo ni siquiera conocía ya cómo eran los billetes mexicanos. No los conocía, no saben, por ejemplo, que tienen derechos, sobre todo las personas que se han dedicado a trabajar y que no tuvieron oportunidad de ir a una universidad. Los que sí tienen esa gran oportunidad, claro que saben que pueden llamar a un abogado, claro, que pueden más información. Así es, y más antecedentes de haber ejercido derechos, claro, que les facilita volverlos a ejercer. Claro. Pero los que se habían dedicado a trabajar, los chicos, por ejemplo, que se insertan en el área de la construcción, de reparación de techos, todas estas profesiones manuales les impide tener ya un ejercicio más directo de sus derechos, claro, y no los toma desprevenidos, claro, la situación. Y siempre va a ser, me parece, Rosy, muy diferente estar cerca de la frontera de México que con la de Canadá, porque finalmente en la frontera con nosotros hay organizaciones, hay instituciones que apoyan, hay más contacto, incluso hay gente de la frontera nuestra, pasa muy seguido al otro lado, hay más mexicanos, es muy distinto, ¿no? Pero fíjate que una cosa muy agradable para mí fue saber que aunque sean estados ya colindantes con Canadá, hay mucha organización, hay ONGs que se dedican a ayudarlos, hay organizaciones de la sociedad civil, hay como en México organizaciones religiosas que los apoyan, saben también que tienen posibilidad de ejercer su derecho a no firmar una deportación forzada. Eso es bien importante, Rosy. Platícanos más de eso. Ellos me compartieron que apelaron la sentencia a ser deportados y entonces tienen derecho de una serie de audiencias con un juez y que el proceso puede tardar de 1 a 3 años, en los cuales se les da un permiso para que sigan trabajando siempre y cuando demuestren que ya tienen familia. Ellos invierten mucho dinero en esta cuestión de los abogados con tal de lograr quedarse. Pero cuando no es así, intentan que lo que migración siempre llama como su expediente, el récord que les levantan, intentan que sea lo más limpio posible, porque de eso depende el número de años que les fijen como prohibido regresar. Hay chicos que tienen de 1 a 2, 5, 10 y hay chicos que por alguna situación que también hay que reconocer, tienen problemas con consumo de alcohol o con la cuestión de la violencia doméstica, entonces sí les dan ya tantos años. Otros temas ligados a la migración, ¿no? A la salud mental, al asunto del consumo de sustancias, a otros hábitos que también, pues digamos, se aprenden del otro lado, ¿no? También. Hay 2 movimientos fundamentales, el original que es los Dreamers, que funcionan básicamente en territorio estadounidense, pero los jóvenes que ya han sido deportados se han organizado en diferentes nombres y uno de ellos es los otros Dreamers que están ya radicando aquí en México. ¿Así se llaman los otros Dreamers? Algunos de ellos ya están trabajando, se han organizado, con los que yo tuve oportunidad de convivir y de conocer, ellos han formado inclusive grupos de discusión como de autoayuda, se reúnen de vez en cuando, platican entre ellos, se comparten las dificultades que tienen al estar en sus comunidades de origen, de sus padres, que son en este caso comunidades rurales, porque suele estar muy estigmatizada esta población hasta ahorita. Sabido de los migrantes que se quedan en ciudades grandes como el distrito o la Ciudad de México, Guadalajara, Guanajuato, ciudades que o estados que tienen mucha tradición migratoria, que la principal queja es de no sentirse bien recibidos, de estar con esta estigma de que algo habrán hecho, por lo cual... Eso piensa la gente, ¿no? Eso piensa la gente. Algo hicieron y por eso los deportaron, ¿no? Así es. Cuando ellos narran muchas veces que estando en su trabajo, a las 2, 3 de la mañana, haciendo limpieza de oficinas, había redadas de la migración y por eso fue
que acabaron deportados. Por eso es tan importante, Rosy, decirle a la gente, tumbar algunos mitos, etiquetas, a veces prejuicios que podemos tener. ¿Algo más, Rosy, que nos quieras agregar? Sí, mira, yo cerraría con dos o tres cuestiones muy importantes que considero todos como mexicanos debemos saber. Que no hay que fomentar este estigma hacia esta población, de que están pasando una situación muy complicada, que corremos el riesgo como sociedad de volver a ejercer una violencia al excluirlos y que corremos el riesgo de que ellos se sientan desarraigados, que al final no fueron ni de allá ni de aquí, y que está en nosotros como sociedad darles una acogida, hacerlos sentir que están en casa y hacer todo lo posible porque se inserten de manera productiva a nuestra sociedad y aprovechar todos los conocimientos y habilidades que desarrollaron en Estados Unidos, por una parte. Por otra es que esto creo que sí ayuda a desidealizar el sueño americano, porque sobre todo en ellos como jóvenes que apostaron a esa sociedad. Los papás en todo caso, ¿no? Así es, y ellos en el sentido de que crecieron, te digo que una de sus principales habilidades es que saben hablar perfectamente bien el inglés, entonces apostaron su vida a desarrollarla ya, y sin embargo están siendo expulsados ahorita. Entonces esas cuestiones. Otra muy importante es, ellos están dando muestras de la capacidad de agencia que como actores sociales pueden tener como jóvenes, y saber que hay niveles de responsabilidad, que uno está en ellos, pero otro está en los gobiernos, a los tres niveles, municipal, estatal y federal, pero también a nivel social, que sus comunidades también tienen responsabilidad. Así es. Y por otra parte, los profesionales de la salud, interesados en estos aspectos de la salud mental, porque es un hecho que ellos narran que entran en periodos de tristeza, de periodos de incertidumbre, que tienen que manejar todos estos sentimientos a través de una elaboración de un duelo por todas las pérdidas que tienen, y además una cuestión importante es que sienten que no tienen o no acaban de tener el control de su tiempo, como tal vez tú y yo lo podemos tener. ¿A qué me refiero? A que migración les fija un tiempo. Tú en 1 año, en 2 años no puedes retornar. Entonces, ese tiempo, ¿qué hago? ¿Qué hacer? Es diferente, 2 años a 5 años a 10 años. Entonces, es cómo va a transcurrir ese tiempo que tienen prohibido retornar. ¿No? Así es. Y cómo lo aconsejan las diferentes ONGs e instituciones que están organizándose aquí para apoyarlos. Hay ya toda una guía de cómo prepararse en caso de ser deportados. ¿Dónde podemos encontrar esta guía? Están en internet, en sitios como Otros Dreamers, y yo hago llegar de esa información ya precisa para que se suba al espacio, así es, y ahí la puedan ver, y ahí tienen todos los sitios en donde encuentran más información muy precisa de qué hacer, cómo prepararse a la familia, qué hacer en Estados Unidos, qué hacer en México, y que sepan que no están solos. Eso es muy importante. Que no están solos y que pueden encontrar apoyo y comprensión en las personas que están pasando la misma experiencia, pero también en gente sensible a estos temas. Y para mí es muy importante decirles a los jóvenes que valoramos mucho su esfuerzo y que van a resultar en esta coyuntura un factor muy importante para de desarrollo en nuestro país. Bueno, pues hasta aquí la vamos a dejar, Rosy. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. por venir. Y a ustedes, ya saben, esto es Que No Te Choreen. Si te gustó, dale like. Si no, te has inscrito, inscríbete al canal y comparte con toda la banda. Chido, carnal.